Con el mar al fondo y la vecina comarca de la Safor, la Vall d'Albaida está rodeada de montañas. La Sierra Grossa a la Solana lindando con la costera, la Sierra del Benicadell a la Umbría y la Sierra de Mariola junto a ella, compartida con las comarcas vecinas del Comtat y la Alcoyà. La red hidrográfica que configuran el río Albaida, el Clariano y el Micena, ríos a veces incontrolados, la recoge el embalse de Bellús, abriéndose camino por el Estret de les Aigües, paso natural con la costera. Otros ríos, como el Vinalopó y el Vernissa, que nacen en la Vall d'Albaida, van a regar otras comarcas. Una comarca donde conviven la tradición agrícola con el desarrollo industrial. Viñas, olivos y árboles frutales junto a naves industriales de todo tipo. Una comarca rica y variada, con diversidad de recursos económicos. Una comarca llena de cromatismos y contrastes. Una comarca en la cual sus habitantes saben vivir al ritmo tranquilo de los pueblos pequeños y disfrutar de los rincones más emblemáticos de su paisaje. Cada pueblo cuida de su conservación. Una conservación para hoy y para mañana. La Vall d'Albaida, nuestro territorio. Albaida, Atzeneta d'Albaida, Bèlgida, Benissoda, Bufali y El Palomar. Poblaciones que combinan la industria y la agricultura con los oficios tradicionales. Desde la clásica fabricación de cirios y de productos textiles hasta la moderna y diversa industria, pasando por el esparto y las ocupaciones artesanas. Siempre con la montaña muy próxima, la Cobalta y el Benicadell, con caminos que invitan al excursionismo y al paseo. Parajes tranquilos con buenas fuentes. El agua ha sido siempre muy valorada. Se aprovechan todos los recursos hidráulicos mediante acequias para llevarla a las fuentes de los pueblos, para mover molinos y regar las huertas. Palacios y museos, patrimonio arquitectónico y cultural.
En esta ruta encontramos las poblaciones de Benicolet, Benigànim, la Pobla del Duc, Llutxent, Pinet y Quatretonda, en el centro de la Vall d'Albaida, donde los campos de frutales llenan el horizonte y los campanarios se elevan hacia el cielo, emblemáticos y representativos de cada pueblo. La sierra del Buixcarró nos acoge lindando con la Marchuquera y nos llegan las fragancias del mar ya muy cercano. Allí aparece el Alcornocal de Pinet, un bosque de alcornoques único en la Vall d'Albaida. Encontramos en Llutxent un valioso tesoro patrimonial, el monasterio o convento del Corpus Christi y la ermita de la Consolación, edificios cargados de historia, de un pasado que deberíamos conocer mejor.
Esta ruta nos conduce a Aielo de Rugat, Castelló de Rugat, Montichelvo, Rugat y Terrateig. Nos encontramos ante uno de los mejores rincones de la Vall d'Albaida. Es un pequeño valle rodeado por magníficas montañas, donde el agua discurre por sus barrancos y fuentes. Un agua aprovechada con sistemas de alcabores, balsas y acequias con esbeltas arcadas para salvar barrancos y desniveles, con el objeto de llevar el preciado líquido a las huertas, a los pueblos, a las fuentes y a los lavaderos. Una zona en la que los naranjos inundan la valla y llenan de verde y aromas los campos, convirtiéndose en la actividad agrícola principal. Si la agricultura tiene un peso importante, la tradicional elaboración de tinajas y otros elementos de cerámica ha evolucionado en una industria cerámica puntera en mecanización y con una producción orientada a la construcción.
Beniatjar, Carrícola, Otos, Ràfol de Salem y Salem son pueblos que encontramos a la sombra del Benicadell. La Peña, el pico más emblemático de la Vall d'Albaida, con una imagen cambiante y diversa, dependiendo del punto de observación y de la climatología. Pueblos pequeños y tranquilos, pueblos con un encanto especial, acogedores y con abundantes fuentes y frondosos barrancos en los cuales la naturaleza tiene un espacio reservado. Los pozos de nieve nos recuerdan la importancia que tenía el hielo en tiempos en los que no se podía fabricar. Castillos y torres de vigilancia, palacios y casas nobles. Son pueblos enclavados en unos parajes de montaña en los que los caminos y sendas nos conducirán por rincones cautivadores de la Vall d'Albaida. Rincones que nos sorprenderán por las panorámicas que podremos observar.
Los principales ríos de la Vall d'Albaida, el Clariano y el Albaida, con el reciente embalse de Bellús, configuran una serie de pueblos de ribera que agrupamos en esta ruta. Aielo de Malferit, Alfarrasí, Bellús, Benissuera, Guadasséquies, L'Olleria, Montaverner y Sant Pere. Sant Pere, con 35 habitantes, es el pueblo de la comarca con menos población. El nuevo embalse de Bellús ha cambiado la fisonomía del paisaje. Por ello, en Guadasséquies podemos ver los restos del antiguo pueblo, afectado por las aguas, en contraste con el pueblo nuevo. El vidrio de L'Olleria, los licores de Aielo de Malferit, la uva de mesa, el vino y las industrias conviven entre la tradición y el futuro.
La parte más occidental de la Vall d'Albaida la conforman las poblaciones de Agullent, Bocairent, Fontanars dels Alforins y Ontinyent. Encontramos los términos municipales con más extensión, así como los pueblos con más altitud sobre el nivel del mar. Fontanars dels Alforins, con 630 metros, y Bocairent, con 640 metros, configuran una parte de la comarca con una climatología muy particular. Bocairent y la Sierra de Mariola nos aportan una riqueza en recursos históricos, patrimoniales, culturales y naturales de primer orden. Fontanars dels Alforins representa un caso único en la Vall d'Albaida, al ser el pueblo más nuevo, formado por la concentración de familias que vivían diseminadas en las casas de campo, paisaje que aún se conserva, con grandes extensiones de tierra y masías señoriales. Tierras de secano, donde la viña es el principal cultivo, abasteciendo importantes bodegas en las que se elabora un vino de calidad que está situándose en primera línea de los vinos valencianos. Ontinyent, capital de la comarca, representa el núcleo urbano con más población de la Vall d'Albaida, donde la industria textil es el principal referente.